Soy Manoli, franciscana Misión de María. Vivo con 4 hermanas, franciscanas Misión de María, en el barrio de Carabanchel Bajo. Ahora nos cuentas tu vida, dónde naciste, tu familia, tu experiencia con tus amigos y con tus estudios. En esta primera etapa de mi vida, pues os cuento que yo soy de un pueblecito de Córdoba, Belalcázar. Nací en una familia de cultura rural, mis padres eran campesinos. Bueno, pues tengo 8 hermanos, familia numerosa. Y bueno, terminé mis estudios primarios y era necesario empezar a trabajar. Entonces, porque en mi pueblo no hay industria, no hay donde trabajar las chicas y los chicos, y íbamos a la provincia de Alicante, Gijona. Y allí estuve trabajando 3 años en una fábrica, bueno, pues en los productos del turrón. De esta primera etapa os puedo contar que para mí hubo un acontecimiento doloroso, pero que marcó mucho mi vida, ¿no? Y es la enfermedad y muerte de mi padre. Tenía 17 años cuando mi padre le detectaba un cáncer y bueno, pues después de un tiempo fallece. Para mí, ¿qué supuso esto? Fue un acontecimiento fundamental en mi vida, porque yo entro en una crisis muy fuerte, una crisis existencial, donde me pregunto, ¿no? Pues, ¿qué es la vida? ¿Qué sentido tiene? Mi padre era un hombre fuerte, de campo, súper alegre, acogedor, y bueno, pues la enfermedad le hizo entrar en una etapa de vulnerabilidad, de tristeza, ¿no? Bueno, pues para mí, y sobre todo la muerte, ¿no? Es la primera vez que yo me enfrentaba con la muerte, es el primer muerto que yo vi en mi vida, fue mi padre, ¿no? Y eso, como os decía, me supuso una revolución interior muy fuerte, ¿no? De preguntarme qué quería yo hacer también con mi vida, si realmente existía Dios, si existe la otra vida, en fin, todas estas preguntas, pues eso, ¿no? Existenciales y de fe. Bueno, pasa el tiempo y después, pues yo sí que tenía muy claro que o bien optaba por el matrimonio y tener hijos. Me encanta la familia numerosa, quizá porque mi experiencia es muy positiva en ese aspecto, o empieza a aparecer en mí otra idea que aparece pero que yo la niego y la dejo ahí tapadita, ¿no? Que es ser misionera pero como religiosa. Empieza un poco a contarnos sobre tu vocación. Ahora nos cuentas un poco más detalladamente antes de entrar y después de entrar en el instituto, tiempo de discernimiento y tu decisión. Vale. Pues como decía, empieza a aparecer en mí esta idea de ser religiosa. Y recuerdo perfectamente, porque es un momento muy importante, un Jueves Santo en una oración que yo intuyo, yo percibo pues una llamada fuerte al Señor de una llamada a ser consagrada, religiosa y misionera. Bueno, pues empiezo a darle ya, ¿no? Pues salida, ¿no? a esta idea, aunque me asustaba mucho, porque además, pues bueno, mi madre se había quedado sola y bueno, se había hecho la ilusión de que yo iba a estar con ella bastante tiempo. Pues empiezo a hablar un poquito con el que era el párroco de mi pueblo, un franciscano, y durante un tiempo pues me acompaña hasta que, bueno, llega un momento en que sí que hay certeza, ¿no? No hay seguridad, porque esa no existe en esta vida, pero hay certeza de que hay una llamada del Señor. Entonces, bueno, pues ya empiezo a decírselo a mi familia con todo lo que esto supuso de unos sí, otros no, pero bueno, un poquito así a grandes rasgos. Sí que os puedo decir que hubo una influencia grande de los franciscanos en mi pueblo, ¿no? Porque antes había otro, no había diocesano, pero los franciscanos dieron un talante, un estilo que a mí me provocó mucho, ¿no? Pues eso, ¿no? De la comunidad, de la sencillez, de la cercanía al pueblo, ¿no? A la gente, ¿no? Entonces, de alguna manera también estaba como esa motivación fuerte de lo que yo intuía que quería vivir también. Cuando ya, bueno, pues sí que decido, ¿no? Dar el paso, pues empiezo a buscar, ¿no? Y es justo este hombre, este franciscano, el que me dice, mira, pues yo conozco ahí en Córdoba capital unas franciscanas misioneras de María que, bueno, pues son misioneras y son religiosas. Me da la dirección y yo fui a ver a estas hermanas. Y bueno, ahí empieza la gran aventura. ¿Qué es lo que te atrajo más hasta
a nuestro instituto de FMM? Pues mira, bueno, llego a esta comunidad de Córdoba y lo que más me impactó fue, primero, que vivían en un piso de vecino, en una comunidad pequeña, y lo que yo encontré allí, algo que dije, ¡wow! Esto es lo que yo estoy buscando y esto es lo que yo quiero. Y es como, pues eso, ¿no? La presencia de Dios que se manifestaba en la alegría de las hermanas, en la oración comunitaria, ¿no? Yo sentía ahí que, ¡wow! Y luego, pues, su compartir en la sobremesa, ¿no? Me contaban un poquito, bueno, eran todas, habían salido fuera de España, contaban sus experiencias de misión fuera del país, ¿no? Y con una naturalidad, con una sencillez, y esto es lo que más me atrajo realmente, ¿no? Esta vida. ¿Saliste de España a algún país extranjero? Fue duro para ti, pero ¿qué recibiste? ¿Qué aprendiste de ahí? Bueno, me vais a permitir, porque lo que os voy a contar ahora es mi experiencia de misión, ¿vale? Fuera. Pero no puedo omitir la experiencia que yo tuve antes de mi misión, porque, bueno, pues yo hice el último compromiso, los votos, y normalmente hay un envío al exterior. Pero yo tuve unos años viviendo en España, antes de ir a la República Democrática del Congo, que fue donde fui enviada. Y para mí fue una misión, yo diría que una experiencia, lo digo, configuradora. Me explico. Fue en una experiencia, en un proyecto de Cáritas con enfermos de SIDA, esto hace ya muchos años, pero ahí, ¡buah!, es que fue transformador esta experiencia que viví. Y os puedo decir que la Manoli que entró y la Manoli que salió, otra. Fue para mí esta experiencia con estos chavales que, claro, todos eran jóvenes y todos se morían. Entonces fue una experiencia de contacto con la vulnerabilidad, con la fragilidad, con, bueno, tener que elaborar cantidad de duelos con estos chicos, pero era tal la vida que había en este proyecto, porque era un proyecto de iglesia donde estábamos distintas congregaciones, había laico, y luego, bueno, pero los chavales venían de la droga o de la homosexualidad. Y yo recuerdo las comidas allí, pues para mí eran como lo que dice el Evangelio de lo que será el reino, la diversidad que compartía en esas comidas que teníamos, ¿no?, en esta casa. O sea, esa experiencia fue para mí, lo que os digo, tumbativa, ¿no? Después, bueno, pues fui enviada a la República Democrática del Congo y aquí, me fui en guerra. Tuve solamente 5 años porque me pidieron un servicio y tuve que venir. Dije que sí y vine. Pero fueron 5 años muy intensos porque, como os decía, me fui en guerra y me vine quedando el país en guerra. Y esto, fueron un tiempo donde mi vida, pues claro, fue vivida con mis hermanas allí en una situación terrible de injusticia, como son todas las situaciones de guerra, donde, bueno, pues, oye, no sabías qué te puede pasar. Y de hecho nunca he vivido, ni creo que viviré más, discernimiento comunitario. Porque si vienen los soldados, ¿qué hacemos? Porque si pasa esto, ¿qué hacemos? Porque sí. Pero os digo de verdad, lo que me estáis escuchando, terrible es guerra, terrible. Porque es tan injusto, ¿no? La gente, pues eso, no teníamos lo necesario, una situación límite, una situación de supervivencia, ¿no? Y además lo que más me cabreaba y me enfadaba es que se vendía al exterior como una guerra de tribu, no, una guerra comercial, porque detrás estaba el Colta, era una guerra económica. Bueno, pues esta fue mi experiencia, una experiencia de entender que la injusticia te despierta mucha violencia por dentro. Y os puedo decir que quien te sostiene en un momento de injusticia y de violencia es el crucificado, resucitado. Porque sabes que la última palabra no la tiene la muerte, no la tiene la violencia. Y mis hermanas, que te sostienen, ¿no? Me sostuvieron. ¿Qué podrías decir a las jóvenes que sienten en su corazón la llamada de Dios? Pues yo le diría que se dejen llevar por el corazón. Y si en el corazón hay esa intuición y esa certeza del que el Señor le llama, que no lo duden, que den el paso. Venid y lo veréis, le dijo el Señor a esos primeros discípulos. Se quedaron y ya, pues le diría eso, que den el paso, simplemente.
que no se van a arrepentir, que a generosidad el Señor no hay quien le gane.